La monarquía judía tiene su base en los textos religiosos del Tanaj. Es ahí donde se especifica que para cumplir la función de monarca, el elegido debía ser ungido con un aceite especial que lo consagre, además de pertenecer a una tribu y a una familia en específico. Para los judíos de la antigüedad, el rey tenía una función netamente política y militar, contribuyendo así a la seguridad del pueblo. La monarquía judía pasó por varias etapas. Sobre los primeros reyes tenemos escasas evidencias históricas y arqueológicas. Pero a pesar del confuso establecimiento de la monarquía, con el pasar del tiempo y las intervenciones de diversos imperios en la zona, tenemos constancia y evidencias de personajes y dinastías que llegaron a regir los destinos de los antiguos judíos. Los textos religiosos del Tanaj mencionan que el primer rey de Israel habría sido un hombre llamado Saúl, de la tribu de Benjamín, la tribu más pequeña de las 12 que conformaban el incipiente reino. Posteriormente, Saúl sería relevado por David, de la tribu de Judá, quien habría conquistado la ciudad cananea de Jerusalén, convirtiéndola en la capital del reinado y en la ciudad con más trascendencia en materia religiosa para los antiguos israelitas. A pesar de que tenemos la visión de que los israelitas de la antigüedad eran estrictos con su monoteísmo, lo cierto es que realmente en un inicio sus creencias estaban más emparentadas con el enoteísmo, es decir, que creían en varios dioses, pero hacían énfasis en una deidad más poderosa que el resto. Sería a partir del inicio de la monarquía que se considera que se fortaleció la idea de un único dios. La tradición religiosa considera como sumamente próspero el reinado de David, por lo que su descendencia habría sido ratificada para fungir como monarcas. Salomón, hijo del mítico David, consolidó al emergente reinado y construyó el primer templo de Jerusalén, dedicado al Dios único. Pero a su muerte, el reinado quedaría fragmentado en dos. El reino del norte o reino de Israel, con 10 de las 12 tribus gobernadas por un antiguo general de Salomón, llamado Jeroboam, y el reino de Judá o reino del sur, conformado por las 2 tribus restantes, la de Judá y la de Benjamín, que serían gobernadas por el hijo de Salomón, Roboam. A partir de esta ruptura, empezamos a tener evidencias históricas concluyentes sobre los monarcas de ambos reinos. El reino de Israel, con capital en Samaria, llegó a ser muy próspero bajo la dinastía de Omri, el reinado del monarca Acab y la dinastía de Jehu, pero sería justamente bajo el reinado de Acab, situado entre los años 874 al 853 antes de nuestra era, que el poderoso imperio asirio del rey Salmanasar III consigue reclamar tributos al reino de Israel, a pesar de que Acab pudo organizar un gran ejército buscando frenar las aspiraciones expansionistas asirias. La competencia y la rivalidad entre los reinos fragmentados era latente. Recién iniciada la separación, Jeroboam llegó a construir 2 importantes lugares de culto religioso en su reino, con la finalidad de evitar algún vínculo con Jerusalén. También es importante indicar la gran relevancia religiosa que obtuvieron los dioses cananeos en el reino del norte, sobre todo el dios Baal. Pero para el reinado del rey Ezequías, situado aproximadamente entre los años 715 al 686 antes de nuestra era, el reino de Judá se había convertido en el más poderoso de los 2 reinos. El reino del norte tuvo aproximadamente 19 monarcas en un total de 8 dinastías, antes de ser conquistado por el rey asirio Sargón II en el año 722 antes de nuestra era. Según la política asiria, la población conquistada debía ser trasladada y diseminada en otras regiones, por lo que 10 de esas 12 tribus iniciales del reino unificado se perdieron.
El reino de Judá logró resistir a los embates expansionistas asirios orquestados por el nuevo monarca Sennacherib, hijo de Sargón II, pero finalmente terminarían pagando tributos como estado vasallo de Asiria. La situación política en la zona cambiaría radicalmente cuando en el año 612 antes de nuestra era, una coalición de babilonios y medos logra derrotar a los asirios. Los babilonios se hacen con el control de la región y el rey Nabucodonosor II nombra al judío Sedequías como rey vasallo en Judá. Con el tiempo, Sedequías se rebelaría ante los babilonios, pero Nabucodonosor, de manera implacable, asedia Jerusalén, destruye el templo y traslada a la familia real, los escribas y los hábiles artesanos judíos hasta Babilonia. Este episodio sería conocido como el cautiverio babilónico y se extendería por aproximadamente 70 años. Durante estos 70 años en Babilonia, los judíos reorganizaron sus creencias religiosas, ya que creían que su ciudad más importante y su templo no serían destruidos. La respuesta ante esta hecatombe sería por el abandono de su Dios, a causa de la adoración a otras divinidades, por lo que el monoteísmo judío se afianzó en Babilonia. En el año 530 antes de nuestra era, el imperio neobabilónico fue conquistado por los persas aqueménidas, dirigidos por Ciro II el Grande. El rey persa permitió a los judíos volver a su tierra y empezar la reconstrucción de su templo. Por más de 2 siglos, la región fue controlada por sátrapas impuestos por los monarcas persas, pero aproximadamente en el año 332 antes de nuestra era, un nuevo control llegaría a la zona. El joven rey macedonio Alejandro Magno efectuaba la conquista del vasto imperio persa aqueménida, y a su muerte, en el año 323 antes de nuestra era, Jerusalén y la región conocida anteriormente como el Reino de Judá sería regida en un inicio por los Ptolomeos de Egipto y posteriormente por los Seleucidas de Siria. La región fue controlada por la dinastía Seleucida, pero en el año 168 antes de nuestra era se desató una revuelta de judíos comandada por Judas Macabeo. La revuelta buscaba combatir las prohibiciones e imposiciones religiosas del monarca Seleucida Antíoco IV Epífanes, quien se puso del lado de los judíos helenizados. Finalmente, los judíos consiguieron vencer al ejército seleucida mediante la famosa táctica de guerra de guerrillas. Los macabeos lograron tomar el control de Jerusalén y de su templo, además de instaurar una dinastía de monarcas, la dinastía Asmonea o Macabea, la misma que no era de descendencia davídica o real, sino más bien sacerdotal. El hecho de que los nuevos monarcas en Jerusalén no descendían de la casa de David fue mal visto por los judíos más tradicionalistas de la época, pero la dinastía Asmonea emprendió una política de expansión en la que reclamaron para sí importantes centros comerciales controlados por el reino vecino de Nabatea. Las riquezas del reino nabateo llamaron la atención de los romanos, quienes en el año 64 antes de nuestra era se hicieron con el control del mencionado reino, a raíz de la intervención del general y político Pompeyo Magno. Al año siguiente, Pompeyo intervino en el reino de los asmoneos, quienes atravesaban por una guerra civil, y Judea se convirtió desde ese momento en un protectorado de Roma. Para el año 37 antes de nuestra era, el general romano Marco Antonio decide nombrar a un nuevo monarca en Judea. Su nombre era Herodes, quien tuvo el apoyo del ejército romano para destronar a Antígono Matatías, que buscaba independizar completamente a Judea con el apoyo de los partos, grandes enemigos de los romanos de la época. Finalmente, Herodes consigue recuperar Jerusalén y es nombrado oficialmente como rey, instaurando de esta manera la dinastía herodiana. Herodes no era judío, su madre era nabatea y su padre idumeo, por lo que los distintos grupos de judíos de la época no veían con buenos ojos ser reinados por él. Herodes estaba consciente de su origen, por lo que orquestó un matrimonio con una descendiente de los asmoneos, emparentándose así con la antigua dinastía de reyes en Judea. Herodes buscó ganarse el aprecio del pueblo y emprendió una obra colosal para sus súbditos, la
remodelación y expansión del segundo templo de Jerusalén, convirtiéndolo en un lugar de una belleza incomparable. El rey Herodes también construiría una fortaleza aparentemente inexpugnable y de gran relevancia en los sucesos posteriores, la fortaleza de Masada. Luego de 34 años de reinado, Herodes murió y sus dominios fueron repartidos a 3 de sus hijos por el primer emperador de Roma, Augusto. Arquelao, uno de los 3 herederos del extinto rey Herodes, fue nombrado etnarca de Judea y Samaria, pero no supo ganarse a sus súbditos por su mal gobierno, siendo desposeído y desterrado en el año 6 de nuestra era. Finalmente, su territorio sería convertido en provincia romana bajo el gobierno del prefecto Poncio Pilatos. Judea empezó a pagar tributos al Imperio Romano, situación nada agradable para sus habitantes, que veían cómo un poder extranjero los opacaba cada vez más. A todo esto se sumaba el fuerte carácter monoteísta de los judíos de la época y el incipiente culto imperial romano que avivaba cada vez más el conflicto entre romanos y judíos. El pueblo de Judea se resistía a la ocupación romana y las tensiones finalmente desembocaron en la Primera Guerra Judeo-Romana entre los años 66 al 73 de nuestra era, finalizando con la destrucción del Templo de Jerusalén y la toma de la fortaleza de Masada, en donde los rebeldes más extremos de la rama nacionalista de los celotes se quitaron la vida antes de rendirse o ser tomados prisioneros por los romanos. Entre los años 115 y 117 de nuestra era, se llevó a cabo una segunda revuelta importante en Judea, conocida tradicionalmente como la Guerra de Quitos. Este conflicto fue nuevamente sofocado por los romanos, dejando masacres y desplazamientos de la población. Una tercera guerra se llevaría a cabo entre los años 132 al 136 de nuestra era. En esta ocasión, el líder judío Bar Kokhba, partidario de la rama nacionalista de los celotes, lograría vencer a los romanos y establecer la independencia de Judea por aproximadamente 3 años. En ese proceso, Bar Kokhba fue conocido como Nasi, es decir, príncipe de los judíos, y acuñó monedas que certificaban la independencia judía. Muchos creían que el tan esperado Mesías judío había llegado, e importantes rabinos de la época pensaron en designarlo oficialmente como rey. Pero finalmente, la consolidación de la independencia judía sería una mera ilusión, ya que el emperador romano Adriano, junto a su ejército, logró someter nuevamente a Judea. Bar Kokhba terminaría asesinado en el proceso. Los judíos serían prohibidos de entrar en Jerusalén, rebautizada como Aelia Capitolina, y la provincia entera fue renombrada como Siria-Palestina, haciendo alusión a los filisteos, acérrimos enemigos de los judíos en antaño. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.